nuestro Dios. Dios es grande, hermanos. Amén. Vamos a entrar a la lección, hermanos. La lección número 11 del día de hoy, 12 de mayo del 24, hermanos. Lección 11, el título de la lección: el Espíritu produce fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Son los 3 puntos que vamos a tratar: fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Nos vamos ahí al Evangelio según San Mateo, hermanos. Vamos a la lectura ahí alternadamente en el capítulo 21 de San Mateo. Vamos a leer ahí del 18 en adelante al 22 alternadamente. Vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del 18 al 22 alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos juntos en el 22. Aleluya. Veamos. Amén. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y todos los que pidiereis de oración creyendo, lo recibiréis. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, buscando la guianza, Dios, de tu Espíritu Santo, que podamos, Señor, hablar tu palabra con autoridad, con poder, con denuedo, que vengamos a ser edificados en esta mañana de una manera maravillosa. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana, hermanos: el Espíritu produce fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esos son los 3 puntos que vamos a hablar en esta mañana sobre la fidelidad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. El tema central de esta lección dice: el Espíritu Santo produce fidelidad, produce mansedumbre y produce dominio propio en el creyente. El texto dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es lo que nos dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Aquí en este pasaje, hermanos, que hemos leído, hablando de la higuera, el escritor nos habla, hermanos, de una manera que podamos entender cosas importantes como la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. 3 cosas importantes que tenemos que entender en esta mañana: sobre la fidelidad, sobre la mansedumbre y el dominio propio. Usted sabe, como fidelidad, ¿qué entendemos, hermanos, por fidelidad? ¿Qué entendemos por una persona buscando la mansedumbre o buscando el dominio propio? ¿A cuántos de nosotros nos hace falta alguno de estos 3? ¿O cuántos de nosotros estos 3 no están en nuestra vida? Si conocemos a Dios y conocemos al Espíritu Santo, deben estar ahí, porque son frutos del poder del Espíritu Santo. El escritor empieza de esta manera: la confianza en el amor de Dios por nosotros nos ha de dar fruto de amor, nos ha de dar fruto de gozo, nos ha de dar fruto de paz. No convertimos en el conducto del amor de Dios hacia los demás. Esto es lo que tenemos que aprender. Nosotros somos el conducto de Dios para demostrar el amor, la paz
la fidelidad, el gozo hacia el que nos rodea. Usted y yo somos las personas adecuadas que Dios ha escogido para que compartamos su amor, su gozo y su paz. Dios hacia los demás, mostrando paciencia, mostrando amabilidad y mostrando bondad. Y a medida que el Espíritu nos lleva a dar y recibir amor, en mayor medida demostramos la fidelidad, demostramos la mansedumbre y demostramos el dominio propio. A veces necesitamos decirle a Dios: necesito dominio propio. Necesito ser con más mansedumbre, más tranquilo, más sereno, más humilde. Porque a veces como que sale lobilla, sale para arriba y se olvida de la mansedumbre. Por eso es necesario que entendamos, pidamos a Dios lo que hace falta en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, dice el escritor, el concepto de la fe generalmente se centra en Dios, porque la Biblia nos enseña claramente: sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Por eso dice que el Antiguo Testamento se centra realmente en Dios. En la fe realmente se centra en Dios, no en la humanidad. En lugar de centrarse en el asentamiento intelectual humano o creencia, el texto describe la absoluta confiabilidad de Dios y exige lealtad a Él. La fidelidad exige lealtad a Dios, hermanos. En el Nuevo Testamento, sin embargo, dice que la fe puede significar ya sea confianza, fe creyente o la base objetiva de la confianza a la fidelidad. Yo confío en sus promesas. Mi fe está puesto en sus promesas. Yo creo la palabra. Yo creo lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios me ha revelado, lo que Dios me ha dejado aquí en su palabra. Y yo lo creo, hermanos. Hay mucha gente que se burla. Hay mucha gente que no cree. Pero sin embargo, la palabra está escrita, hermanos. La fe en Dios. ¿Por qué viene la fe? La fe viene por el oír y oír palabra de Dios. La fe es esencial en cada vida de cada creyente. Necesitamos, y el mismo apóstol Pablo a la iglesia le dice, que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. La fe está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerla por obra, usarla. Mire, Mateo 21:18 nos habla, hermanos, de un tema: fe que mueve montañas. Aquí, hermanos, en esta, cuando Jesús viene y maldice la higuera. Mire, yo quiero que veamos claramente, hermanos. Dice, los conceptos bíblicos de fe y fidelidad están íntimamente relacionados. Fe y fidelidad. Los dones matices se superponen en la perspectiva bíblica un lugar al otro. Primero veamos lo que es la fe. Aquí, hermanos, en esta parábola, al entrar Jesús en un lunes por la mañana, antes de ser crucificado, Jesús tenía hambre. ¿Y qué fue lo que vio primero? Una higuera. Y a ver esta higuera, buscó fruto y no lo halló. ¿Y qué fue lo que sucedió? La maldijo y la higuera se secó. Pero si usted podemos ver, hermanos, en el Evangelio de Mateo, también nos dice algo. En el versículo 32, 24-32, cuando dice: de la higuera aprended la parábola.
Aprender de la higuera, dice. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Escúcheme. De la higuera aprended. ¿Quién es la higuera? ¿De quién habla? Del pueblo judío, del pueblo de Dios. Habla claramente de la higuera aprender. Aprendamos del pueblo de Israel. Que pongamos nuestra mirada en él. Sabemos que aquí en el capítulo 24 está hablando de los tiempos finales. Y dice, de la higuera aprender, la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, que Cristo viene. El verano es Cristo. Aprended de la parábola, dice. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nos está enseñando que pongamos atención a Israel. Aquí, hablando de la parábola de la higuera, cuando les habla de la higuera, está hablando realmente, yo examinaba y miraba, hermanos, de cómo viene a explicarme el escritor sobre esta enseñanza. Nosotros hablamos, hermanos, de que Cristo tenía hambre, fue y encontró, sabiendo que no era temporada de higos, la maldijo y la higuera se secó. Pero sin embargo, les está enseñando una lección al pueblo de Israel, al maldecir la higuera. ¿Qué dice el escritor? Al entrar Jesús, el lunes por la mañana, antes de su crucifixión, Jesús tenía hambre y notó una higuera al lado del camino. Y al ver el árbol cubierto de hojas, Jesús esperaba disfrutar de un pequeño desayuno. Él no encontró fruto, maldijo al árbol por su esterilidad. Inmediatamente el árbol se secó. Podríamos pensar que Jesús estaba de mal humor, pero realmente estaba realizando un acto profético, como el profeta del Antiguo Testamento. Mire, la higuera era un emblema reconocido de Israel. La higuera era un emblema reconocido de Israel. Y su pronunciamiento era una señal de juicio. Lo que estaba enseñándoles era que venía juicio a Israel por no producir el fruto del arrepentimiento. Porque recuerden, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino su pueblo y su pueblo no le reconoció. En otras palabras, le está diciendo que viene Israel juicio por cuanto no aceptaron el arrepentimiento que Jesús les estaba ofreciendo. Cuando les enseña la parábola, llamar a este, al invitado, al otro invitado, y todos tuvieron una excusa. ¿Y qué dice? Ve por el camino a la viuda, a la huérfana, al cojo, al manco, al ciego, invítalos. Y aquellos tuvieron una excusa, que no pudieron atender a la fiesta. Sin embargo, dice, ir por los caminos y traer a todos. ¿Por qué? Porque la salvación vino para el pueblo de Israel, pero sin embargo Israel lo rechazó. Y por haberlo rechazado, entró todo lo que encontró a su alrededor. Ahí es donde estamos usted y yo. Vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Es lo que dice la palabra. Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Aquí nos enseña, la higuera era un emblema de Israel, y simplemente pronunciamiento era una señal de juicio que vendría sobre Israel por no producir el fruto del arrepentimiento. Israel no pudo recibir el arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra? Que muchos
la mayoría no pudo hacer muchos milagros en Israel por la incredulidad del pueblo. La gente no creía. Hoy en nuestros días, hermano, ¿cómo están las naciones? ¿Cómo está la gente? Hay países, hermanos, que les hacen adoración a cuántas cosas se encuentran, pero cuando se encuentran en situaciones difíciles están clamando a Dios. ¿Esperamos esperar juicio para buscar a Dios? Cuando la Biblia me dice buscar a Jehová mientras puede ser hallado, yo tengo que buscar a Jehová ahorita, no cuando esté hasta arriba. Es necesario que busque a Dios en este momento. A lo largo de su ministerio, dice, Jesús desenmascaró la religión infructuosa del templo judío. Recuerden, ¿qué les dijo Jesús? Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos hablaban la palabra, pero no vivían la palabra. Y así hay mucha gente hoy en nuestro día. Hablan la palabra, o no viven la palabra. Hay que vivir la palabra. Hay que ser hacedor de la palabra. Conocemos y vivamos conforme a la palabra. Aquí me enseña, a lo largo del ministerio Jesús desmascaró la religión infructuosa del templo judío, presentándole el mismo caso, su reemplazo. Cuando entró a Jerusalén, ese lunes por la mañana, la montaña que habría tenido enfrente era el monte de Sión. ¿Y qué había en el monte de Sión? Donde se encontraba el templo. Cuando dice esta palabra, mucho más monumental que la marchitez de la higuera sería la destrucción del templo y del sistema que representa tanto el milagro presenciado de la higuera se seca como el milagro predicho del monte del templo, siendo esencialmente removido. Lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo fueron ejemplos para los discípulos del poder de la fe inquebrantable y la oración que puede mover montañas, y la fe que es el requisito previo. ¿Qué dice Mateo capítulo 24 del 1 al 2? ¿Qué es lo que profetiza Jesús? Cuando Jesús salió del templo y se iba acercando sus discípulos para mostrarle el edificio del templo, respondió y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea de removida. Mismo Cristo les profetizó que ese templo iba a ser destruido. ¿Y qué dice? 70 años después de Cristo, ese templo fue destruido. Por eso les dice claramente, la oración puede mover montañas y la fe es el requisito previo. Necesitamos fe para creerle a Dios. Mire, ¿qué acontece en su vida? ¿O qué está pasando en la familia hoy en día? Que usted dice, necesito una solución. Lo único que tenemos que es creerle a Dios. Pedirle a Dios, creerle a Dios y esperar en Él. La mayoría de la gente no le cree a Dios. La mayoría de la gente no quiere depender de Dios. Quiere depender de lo que Él tiene o ella tiene. Tenemos que aprender a depender de Dios en todo lo que hagamos. Por eso dice que la fe mueve montañas. Mueve montañas. ¿Qué? La fe hace cosas grandes, pero hay que tener fe. Por eso la fe se pone en acción, hermano. Muchos dicen, yo tengo fe, pero no puedo recibir ni una sanidad. Muchos dicen, tengo fe y no pueden recibir su milagro.
tenemos que accionar en fe, dar un paso de fe y creerle a Dios. Accionar, movernos, caminar en Él. No esperar que caiga del cielo. Yo tengo que moverme, yo tengo que accionar, yo tengo que actuar para que Dios obre. Y la mayoría estamos esperando, hermanos, que llegue del cielo. Yo tengo que moverme, yo tengo que creerle, yo tengo que accionar en fe. Yo le creo a Dios. Y muévase en fe. Gálatas 5:22. La Biblia nos enseña: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. La palabra griega pistis se puede traducir como fe o fidelidad. Según el contexto de la escritura, en la lista de Pablo del fruto del Espíritu de Gálatas 5, la mayoría de los eruditos incluyen que es mejor traducida como fidelidad en vez de fe, según el contexto de toda la palabra. Esta característica de fidelidad y honradez se ve a lo largo de la Biblia, primero en la naturaleza de Dios y luego como un requisito para asociarnos. ¿Qué dice? La fe primero en la naturaleza de Dios y luego como un requisito para sus seguidores, para sus creyentes. La fe está ahí. Jesús usó la palabra en sus parábolas de mayordomía. Y Pablo animó a Timoteo a escoger personas fieles al transmitir la tradición del Evangelio a sus seguidores, que producen el fruto de fidelidad. Al Señor en día le dirá: bien buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Mire, esta palabra, hermano, que dice, si en lo poco, en lo poquito somos fieles, Él dice que en lo mucho nos pondrá. Ponga atención, hermanos. A veces dice usted, no tengo, no puedo, no sé mucha Biblia, no sé orar. Yo le digo una cosa: con las palabras que salgan de su corazón, de esta manera vamos a agradar a Dios. Cuando usted dice, no me pongo a orar, hermano, porque yo no sé orar, Dios está diciendo, tus palabras que salgan de tu corazón, Dios va a responder, hermano. Tenemos que hablar con Dios de lo que salga del corazón, de lo que salga de aquí, hermano. Es lo que Dios está buscando. Sus seguidores que producen fruto de fidelidad, el Señor un día le dirá: bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es lo que dice Mateo 25 del 21 al 23. Los dos matices de pistis se superponen en la perspectiva bíblica, uno del lugar del otro. El énfasis del Antiguo Testamento en la fidelidad, la confiabilidad absoluta de Dios y la respuesta de la lealtad del creyente influye en el concepto de fidelidad del Nuevo Testamento. Nuestra respuesta de fidelidad a Dios se refleja tanto en la creencia como en el comportamiento. Escúcheme, la fidelidad de Dios va de la mano en lo que creemos y en lo que actuamos. ¿Dónde caminamos? ¿De qué manera? Por eso dice claramente, Dios produce claramente, refleja tanto la creencia como el comportamiento. Estar convencido de la gracia y el amor absoluto de Dios produce en la vida
de un seguidor de Cristo el fruto de la fe, tanto la fe como la fidelidad. Y sin eso es imposible agradar a Dios. Si no eres fiel a Dios, si no hay fe en nosotros, no podemos agradar a nuestro Dios. Que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no diga, no tengo fe, porque la Biblia nos enseña que todos tenemos una medida de fe. Lo que tenemos que hacer es ponerla por obra. Actúe en fe, créale a Dios, muévase en medio de la fe, hermano. Créale a Dios, no dude. La duda le roba bendición, la incredulidad le roba la bendición. Créale, espere, confíe. A veces los tiempos son difíciles, pero sin embargo Dios me dice, espera en mí, confía en lo que Dios está esperando de su pueblo, que aprendamos a esperar en Él. En medio de todo, aprender a esperar en Él. No es fácil, pero no es imposible. Yo tengo que creerle, yo tengo que esperar, yo tengo que accionar en fe. Yo tengo que decirle, Dios, en ti confío. En medio de todo, confío en ti. Tú lo vas a hacer. No yo, Dios lo va a hacer. Pero yo tengo que aprender a esperar en Él. Creerle a Dios. La fe, la fidelidad son cosas que agradan a Dios. Serle fiel, hermanos. En lo más mínimo, sea fiel a Dios. Dios no se queda con nada. Dios le va a recompensar. En lo más pequeño, sea fiel a Dios. Pero si le fallamos, no le somos fieles, ¿qué esperamos de Él? Nada más. Por eso dice, fidelidad y fe son cosas que agradan a Dios. Y si no está en nosotros ni la fidelidad, ni la fe en Él, no podemos agradarlo. Dios está buscando. La pregunta es, si Cristo viniera a la tierra el día de hoy, ¿hallaría fe en la humanidad? ¿Hallaría fe el creyente o en la gente? Si Cristo viniera, ¿hallaría fe? Cuando Él anduvo aquí en la tierra, hubo mucha gente extranjera. Aún aquella mujer que lo seguía y que le dijo, el pan no es para los perrillos. ¿Cómo le llama a esta mujer? Perrillo. Pero sin embargo, ¿qué dijo la mujer? Aún los perrillos comen de la mesa que cae de su amo. Esta mujer se fue mansa, humilde. Hubo la mansedumbre, se humilló. Por eso dice la Biblia que el que se humilla va a ser exaltado, pero el que se exalta va a ser avergonzado y va a ser humillado. Tenemos que aprender a ser humildes, a humillarnos para que Dios nos levante. Si te sientes, quieres avergonzar o apacar a otros, va a irte mal. Todo te va a ir mal. Porque claramente, ¿te acuerdan los discípulos que dijo, yo quiero que mi hijo, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda? Vino la madre de estos dos discípulos, yo quiero que uno de mis hijos se siente a tu derecha, Cristo, y el otro a tu izquierda. Y que dijo Jesús, eso no me pertenece a mí. Eso no me pertenece a mí. No tengo ese derecho de sentarlo uno a mi derecha, otro a mi izquierda. Lo que sí sé, que el que se hace servidor, se hace siervo, se humilla, ese es el más grande en el reino de los cielos. No el que se siente aquí superior, no el que aquí en la tierra se siente grande y quiere doblegar, humillar a otro. Ese no. Ese va a ser humillado y avergonzado de parte de Dios. Por razón, porque la Biblia dice que el que se humilla va a ser exaltado. Pero el que se exalta, se cree, va a ser humillado y avergonzado. Es lo que nos enseña. Tenemos que tener el corazón de mansedumbre, manso, sencillo. ¿Qué dice la palabra? Manso como paloma, sencillo. Jesús usó su mansedumbre y Dios quiere que seamos como Él. Fue una persona que nos para aprender a no
entrar en cólera, en ira, en coraje, en gritería, sino humillarte, callarte, ser pacífico. Es lo que Dios nos llama en esta mañana. La mansedumbre, la fidelidad, el dominio propio. Tanta falta que hace hoy en nuestros días. Por eso dice, los dos matices claramente nos enseñan, claramente nuestra respuesta a la fidelidad de Dios se refleja tanto en la creencia como en el comportamiento. Estar convencido de la gracia y del amor absoluto de Dios produce en la vida de un seguidor de Cristo el fruto de pistis, tanto la fe como la fidelidad. Y sin eso es imposible agradar a nuestro Dios. Hace falta el uno del otro para poder agradar a nuestro Dios. Hace falta tanto la fe como la fidelidad para poder agradar a nuestro Dios. El Salmo 25 que leímos, el Salmo 25, versículo 8. Gloria a Dios. Que dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y sus testimonios. El Señor guía a una persona que es de un corazón humilde. A veces no entendemos por qué pasan las cosas o hacen las cosas, pero la Biblia dice que Dios guía a una persona que es de un corazón humilde, porque dice, la palabra griega para el fruto del Espíritu se apunta a la mansedumbre o a la humildad. Se refiere a una actitud que acepta el trato de Dios con nosotros como bueno, sin disputar ni resistir. Entonces, ¿qué puede esperar el Señor de las personas mansas, humildes, cuando oran? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Tres conceptos claves emergen en estos versículos, del cual les quiero que veamos: la justicia, la misericordia y la verdad. Tres cosas salen en este capítulo, versículos que hemos leído: la misericordia, la justicia y la verdad. Justicia: el Señor le asegura a su pueblo que al final habrá justicia. No importa qué estamos pasando, no importa qué estemos enfrentando, no importa cómo vengan a avergonzarnos, a humillarnos, a maltratarnos, no importa. La Biblia dice que al final Dios hará justicia. ¿Qué dice? El Señor les asegura a su pueblo que al final habrá justicia para los mansos, para los guías, para ejecutar juicio, justicia a favor de los demás. El salmista también dice, apela a la bondad, a la rectitud del Señor. La bondad de nuestro Dios recto se ve en su misericordia hacia su pueblo, incluso hacia aquellos que se descarrían. La misericordia de Dios se muestra, hermanos, aún aquel que se ha descarriado. Dios es paciente, dice la Biblia. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. Dios sigue mostrando misericordia a las naciones, a los pueblos, hasta el día de hoy, esperando, hermanos, que el pueblo se humille. Pero si el pueblo no se humilla, el juicio viene. El juicio viene. El juicio viene. No podemos parar si el pueblo no se humilla, si la gente no busca de Dios. Si la gente no busca a Dios con un corazón sincero, no podemos controlar el juicio. Recuerde, Dios envía a Jonás, que iba a destruir a Nínive.
¿Por qué no lo destruyó? Porque el pueblo se humilló. La única manera que podemos parar el juicio de Dios es que la gente se humille antes de que el juicio venga. Porque la gente sabe cuándo va a buscarlo, cuando el juicio esté en todo su apogeo. Y para poder parar el juicio, necesitamos que el pueblo se humille y busque de Dios. Y la humanidad no se acuerda de Dios. La humanidad no quiere buscar a Dios. La humanidad quiere vivir al ahí se va, ahí como salga, así como estoy viviendo. La otra porción dice, el salmista también apela a la bondad, a la rectitud del Señor. La bondad de nuestro Dios es recto, se ve en su misericordia a su pueblo, incluso hacia aquellos que se descarrían. Verdad. Gracias a la sólida fidelidad de Dios, hay consistencia entre lo que Él dice y hace. Convencidos del carácter amoroso de Dios, los mansos pueden aceptar las decisiones de Dios a nuestro favor. ¿Qué dice? Justicia, misericordia y verdad. Gracias a la sólida fidelidad de Dios, hay consistencia entre los que Él dice y hace. ¿Qué? Lo que yo digo y lo que yo hago. Pues le digo, no es solamente ser oidor de la palabra, sino también tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que vivir conforme la palabra. Lo que usted habla, lo que usted declara, tiene que vivirlo. Porque no quiere que seamos como los fariseos, como los seduceos, los herodianos de aquellos tiempos. Hablaban la palabra, pero hacían otra cosa. No vivían la palabra. Por eso les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque decían la verdad, pues no hacían la verdad. Conocían y declaraban la palabra, pues no vivían la palabra. Vivían a su manera. Por eso nos enseña en esta mañana que aprendamos a ser hacedores de la palabra, siendo, hermanos, fieles a Dios, siendo fieles a Dios, con corazones sencillos, humildes. Es lo que Dios está buscando, la humildad del corazón del hombre. Por eso dice Mateo 5:5, Mateo capítulo 5, versículo 5, dice la palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, y también dijo, yo soy manso. ¿Qué mejor ejemplo podríamos seguir que el de Jesús? En Mateo 11, 28 al 30, Jesús extendió la invitación de venir a Él, aprender de Él y ser como Él. En Mateo 11, 28, aquel que es manso y humilde, Él promete darnos descanso a medida que lo seguimos y andamos en el Espíritu. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, de amor, de humildad, de sacrificio, y nos recreamos con abundancia de paz, podemos dar fruto de mansedumbre en nuestro trato con las personas que nos rodean. ¿Cómo tratamos a las personas que nos rodean? Aquel que está a nuestro alrededor, ¿cómo los tratamos, hermano? De manera dócil, sencillo, manso. Los mansos no son personas débiles, sino son personas, hermanos, que saben tomar buenas decisiones, a controlarse en el momento específico. Pero sin embargo, a veces muchos, hermanos, toman ventaja de aquella persona que es humilde, sencilla, manso. Quieren manejarlo a su manera. Pero la Biblia dice, los mansos no son débiles, siempre son personas obedientes, con respeto. Por eso dice, Jesús dijo, bienaventurados los mansos. Y también dijo, soy manso. ¿Qué mejor ejemplo podríamos de seguir que Él? Por eso dice claramente, podemos dar fruto de mansedumbre en nuestro trato con las personas que nos rodean.
manso, humilde, por no dejarnos, hermanos, a pisotear. Porque dice claramente, los mansos no son débiles, simplemente son tranquilos y aprenden a obedecer. Pero sin embargo, no son débiles. Simplemente son personas, hermanos, que tratan con respeto a aquellos que los rodean. Y a veces nosotros, hermanos, no respetamos. Pues dice, lo que hemos recibido hay que darlo. Bienaventurado aquel que da sin esperar algo a cambio, hermanos. Porque mucha gente da para recibir. Jesús dijo claramente, ¿de qué me sirve darle a un rico si esperando recibir más? Dale a aquel que no tiene, aquel que necesita. Recuerde, la recompensa viene de Dios, no de la gente. Dios va a usar a alguien para bendecirte, pero sin embargo tenemos que aprender que la bendición viene de Dios. Dios es el instrumento, hermanos, para bendecir tu vida, transformar tu vida y cambiar tu vida. Dios es el que lo va a hacer. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Tiene que ser Dios por medio del Espíritu Santo que transforma, cambia los pensamientos, las ideas del corazón. Yo no puedo cambiar a nadie. Usted no puede cambiar a nadie, pero Dios sí puede cambiar a las personas por medio del poder de su Espíritu Santo. Las personas humildes, mansas, con mansedumbre, no son personas débiles, sino son personas que saben respetar y obedecer. Necesitamos aprender a no tomar ventaja, porque dice claramente, la justicia y la misericordia de Dios se va a manifestar sobre estas personas. Tenemos que aprender a obedecer. Primera de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 24. 9:24 dice la palabra: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, por nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De esta manera habla el apóstol Pablo a los corintios. 3 tipos de disciplina, hermanos, que necesitamos. Aquí nos habla de 3 tipos de disciplina. Miren, el Nuevo Testamento incluye 3 palabras que representan diferentes niveles de disciplina. La disciplina de la corrección, cuando usted corrige a su hijo. La disciplina del compromiso y la disciplina del dominio propio. 3 clases. El Nuevo Testamento incluye 3 palabras que representan diferentes niveles de disciplina. La disciplina de la corrección, la disciplina del compromiso y la disciplina del dominio propio. El nivel más bajo de disciplina en el Nuevo Testamento podría llamarse la disciplina de la corrección. Este es el tipo de instrucción y corrección que los adultos dan a los niños. Como explicó el autor de Hebreos, la disciplina de Dios no es agradable, pero es provechosa. Yo le digo, a nadie le gusta que lo corrijan. Si lo corrigen se enoja. Pero sin embargo, hermano, la corrección trae provecho. Yo tengo que aprender a recibir la corrección. ¿Para qué? Para bendición mía. Su hijo hace una travesura, para que no la vuelva a hacer, lo tiene que corregir. Si no lo corrige, va a ser una perdición. Se va a echar a perder. ¿Qué es lo que sucede con un árbol, hermano? Va creciendo chueco. La varita está tierna, va chueca.
¿Qué es lo que hace usted? La endereza, le pone un palito ahí para que lo amarra para que se vaya derecho. Cuando está tierno lo puede corregir, porque cuando ya está viejo, macizo, es imposible. A un árbol, hermano, que ya tiene 30 años de estar chueco, no lo va a enderezar nunca. Pero el árbol que está tiernito, hermanos, la varita está tiernita, usted la puede enderezar. Simplemente en lo natural, lo que vemos, hermano, se puede enderezar. ¿Qué nos enseña Dios sobre los hijos, las criaturas? Tenemos, dice, que enseñarlos, a corregirlos. A veces les duele más a los padres la corrección, pero sin embargo es necesaria para que se vayan derechos. Por eso dice, la primera disciplina es la disciplina de los padres cuando corrigen a los niños. La segundo nivel de disciplina podría llamarse la disciplina del compromiso. La palabra griega para este concepto está relacionada con nuestras palabras en español, la gimnasio, que lleva la idea de ejercitar al cuerpo para estar en forma, el espíritu para la piedad. ¿Qué tenemos que hacer? Así como el que va al gimnasio para ejercitarse su cuerpo, asimismo tenemos que aprender a ejercitar, hermanos, nuestro espíritu para vivir conforme la voluntad de Dios. Escuche, hay que ejercitar nuestro espíritu para que haga las cosas que a Dios le agradan. La segunda nivel dice, es la disciplina, aquel que lleva y ejercita su cuerpo para estar en forma, o el espíritu para la piedad. Y el tercer nivel dice, es más alto de disciplina, la disciplina del dominio propio. Saber controlar nuestra boca, nuestra lengua. Saber controlar nuestras emociones. Saber controlar nuestros pensamientos. Saber controlar cómo actuamos, nuestras acciones. En Corintios, el ejercitar este tipo de disciplina en su vida espiritual es una actitud producida por el Espíritu que resulta en acciones que honran a Dios. Aprender, hermanos, a ejercitar, aprender a disciplinarnos, hermanos, a tener dominio sobre los pensamientos, a tener dominio, hermanos, sobre lo que hacemos, lo que hablamos, lo que actuamos. Tener dominio propio, que sean cosas que agraden a Dios, no cosas que agraden al prójimo. Tenemos que aprender a disciplinarnos, tener realmente un dominio propio en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en todo lo que hacemos. Tener un dominio propio. Pues le digo, ¿a cuántos de nosotros nos hace falta la fidelidad, la mansedumbre o el dominio propio? Saber controlarnos a tiempo. Hace falta dominio propio. Hace falta fidelidad. Hace falta mansedumbre. Ser mansos, ser humildes, ser sencillos. No débil. Manso y sencillo. Como dice la palabra, no es una persona débil. Porque Jesús dijo, sé manso, como yo soy manso. Humilde, sencillo, actuando con amor, no con orgullo y vanidad, sino con amor. Por eso dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? Que le vinieron a preguntar a Jesús, y que le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y dice, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo, porque si amamos a Dios y al prójimo, no le hacemos daño a nadie. Ahí encierra todos los 10 mandamientos. Ahí está todos los 10 mandamientos. Amando a Dios y al prójimo, cerramos todo. Los mismos fariseos le preguntaron, herodianos, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Y qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es la única manera que podamos cumplir conforme la palabra. Por eso dice, el nivel más alto de disciplina es el dominio propio.
Pablo instó a los creyentes de Corinto a ejercitar este tipo de disciplina en su vida espiritual. Es una actitud producida por el Espíritu que resulta en acciones que honran a Dios. Así que ya de esta manera corro, dice, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Al cuerpo lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo, lo pongo de una manera que aprenda a servir. La Biblia dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? Para servir. ¿Para qué estamos usted y yo? Para servir. Tenemos que aprender a ser servidores para poder recibir la recompensa que Dios tiene para nuestra vida. La última cita se encuentra ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mandamiento mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, que son los deseos de la carne. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si todo esto está en nosotros, no podemos ser una persona ociosa, o sea, floja. Si están estos parte del Espíritu en nuestra vida, no vamos a estar sin hacer nada. A medida que permanecemos con Cristo y andamos en comunión íntima con el Espíritu, se produce una transformación asombrosa. Compartimos la naturaleza divina de Cristo, de Dios. Nuestro Salvador nos llama a su gloria y excelencia para reflejar el radiante esplendor y carácter de Jesús. Nuestro objetivo no es el dominio propio autónomo, más bien es vivir bajo el control de Cristo. Esta naturaleza, como el Espíritu nos hace participantes de la naturaleza divina. Él nos ha dado todo lo que necesitamos en el presente, junto con sus promesas para el futuro. ¿Qué le hace falta? Nada. Ahí está. Póngalas por obra. Porque claramente nos dice la fe, la virtud. Virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahí está. ¿Qué estamos pidiendo Dios a usted y a mí? Que pongamos por obra lo que Dios nos hará. Ponga por obra lo que Dios ha puesto en su vida. Por eso digo, hermano, 3 cosas que produce el Espíritu en esta mañana: fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Están en nuestras vidas estas 3 frutos del Espíritu, o si no, hermano, búsquelas. Ahí están en su vida. Úselas, póngalas por obra. Dios nos ha dado estas virtudes, Dios nos ha dado estos frutos, hermano, para que obremos en Él, para que trabajemos en Él día con día y seamos testimonio y seamos ejemplo de aquellos que nos rodean. El fruto del Espíritu es visible en nosotros cuando nuestras actitudes coinciden con la de nuestro Señor,
Vivir el amor de Jesús con integridad se demostrará en forma de fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Seremos fieles exteriormente a la fe que afirmamos tener en nuestro interior. Mostramos el tipo de humildad, mansedumbre que acepta la voluntad de Dios sin disputar ni resistir, y ejercemos el dominio propio a medida que somos guiados por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios nos enseña en esta mañana: la fidelidad, la fe, la mansedumbre, hermanos, y el dominio propio. Tres cosas importantes que el mismo Espíritu lo produce en usted y en mí. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente operar en Él, obrar en Él y caminar con Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Espíritu Santo produce fidelidad, mansedumbre y dominio propio en cada uno de los creyentes. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obrar en Él. Use lo que Dios le ha dado. Ponga por obra lo que Dios ha puesto en su mano. Use el talento, la gracia, el favor, el don, lo que Dios ha puesto en sus manos. Póngalo por obra. Sea un ejemplo. Sea ejemplo en conducta, fe, amor, pureza, templanza. Esto es lo que enseña la palabra. Vamos a hacer ejemplo de lo que estamos predicando. Vamos a hacer ejemplo lo que dice la palabra. Vamos a hacer ejemplo lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, para que seamos hacedores de ella y no tan solamente oidores. Les digo, hay mucha gente que oye la palabra, pero no la pone por obra. Oye lo que dice Dios, pero no hace lo que dice Dios. Y Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores de la palabra. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. En esta mañana hemos compartido, Señor, esta clase. Te pido, Dios, que nos ayude a ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores. Ven a quitar lo que estorba. Ven a quitar lo que perturba nuestras vidas. Que podamos ser ejemplos, que podamos ser testigos, que podamos ser testimonio de lo que dice tu palabra. En esta mañana, gracias por cada uno, Señor, que pudo estar aquí reunido en esta mañana. Te pido por aquellos, Padre, que pudiendo estar aquí y no vinieron, sé con ellos. Y aquellos también, Señor, que queriendo estar aquí, pero por fuerza mayor no pudieron estar. Te pido que bendigas a ellos que están. Sé con cada uno de ellos. Ayúdale, Señor, a permanecer y a seguir siéndote fiel. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento.